sin duda es el baterista técnicamente mejor que pasó por Kiss. Eric Singer is obviously technically the most technically fit drummer that has passed through Kiss. Yo quisiera saber qué sintió él cuando le dijeron incorporate a Kiss y qué opina él de los bateristas que pasaron por Kiss. Okay. Eric, what did you feel when you got asked to join the band? And what do you feel? What do you think of the drummers that had passed previously? Well, actually, when I first was asked to join the band, it was at a very awkward time. So, En realidad, cuando me pidieron que me juntara a la banda era un tiempo muy raro. because obviously the loss of Eric Carr, who had been in the band for 10 years, so it was, very difficult. But the guys all made me feel very welcome. Pero bueno, como Eric Carr estuvo hace los últimos 10 años fue difícil, pero bueno, me hicieron sentir muy a gusto. And have given me a really great opportunity to show many more people throughout the world. Show people what I do, and I feel like we just picked up where the band had left off, and we've moved forward, and we've made, hopefully, a good thing out of a bad situation. Bueno, entonces también la posibilidad de viajar por el mundo y demostrar lo que puedo hacer. Para mí fue unirme a la banda, fue como dejar donde estaban y comenzar de nuevo y bueno, eso sí. Para Eric Singer también otra pregunta. ¿Qué significa en cuanto a sentimiento haber tocado con diferentes bandas, como por ejemplo Black Sabbath, Gary Moore? O sea, ¿qué representa cada uno a manera de sentimiento para él? What are your feelings towards the previous bands you played with, Black Sabbath, Gary Moore, del corazón? What do I feel about them? Yeah, what do you emotionally? Well, it was all good experiences at Fueron different todas buenas times. experiencias en esos momentos. And it was a lot of fun, but I'm glad where I'm at Fue now. muy divertido, pero estoy muy contento de estar con usted ahora. Yo quisiera saber cuáles son para cada uno las bandas preferidas o qué música están escuchando últimamente, cada uno. Okay, this is a question for each band member. Which are your favorite bands, or what are you listening to actually? I like a lot of the new bands. Me gustan mucho las bandas nuevas. I think music is exciting for the first time in many years, where basically radio have told radio and MTV and everybody to go fuck themselves. La gente, bueno, se ha cagado en MTV y en las radios y está haciendo algo nuevo y excitante. And that's when music is important. Y ahí se convierte en una cosa importante. When the media doesn't dictate the music, when Cuando la music, media no le dicta las reglas a la música, cuando la música le dicta las reglas a and los medios. so there are a lot of very exciting new bands. Beck, Nine Inch Nails, Soda Stereo, a lot of new bands. I like, probably my favorite new band in the last few years, Alice in Chains. Alice in Chains es mi banda favorita de los últimos años. I like Soundgarden also, but I think Alice in Chains, they have the most impact. Me gusta Soundgarden, pero creo que Alice in Chains tiene mucho más impacto. There's so many great bands that you leave so many out. Hay tantas bandas buenas que uno deja fuera muchas. There's Tool and Nine Inch Nails, there's Green Day, there's Sepultura. There's so much good music being made, and most of it are by people who some of us have not even heard of yet. Hay mucha música buena que se está haciendo y generalmente es de gente que uno no conoce todavía. Yeah, I really like the Soundgarden record, especially that Black Hole Sun. I love that song. Soundgarden me gusta mucho y sobre todo Black Hole Sun. La pregunta es para Bruce. ¿Cómo se mantiene él como guitarrista? Si se ejercita diariamente o se practica en los ensayos. Bruce, do you exercise every day? Do you study? Do you practice? Or do you just... I practice in bed. Sí, practica en la cama. I try to warm up before a show, to Trata stay de loose. calentar antes del show. But sometimes I play better when I don't play for a few days. Pero a veces toco mucho mejor cuando hace un par de días que no toqué. Because I don't want to play just to play. I have to feel inspired. No quiero solo tocar, quiero sentir lo que estoy tocando. La tan mentada... Quisiera explicarle a Jim que Crónica TV está transmitiendo en vivo, es el único medio televisivo que está transmitiendo en vivo esa conferencia. Además, los argentinos durante mucho tiempo no solamente siguieron la música, sino también se acostumbraron a verlos con máscaras y además otra cosa que lo identificaba era la lengua. Hasta ahora no la hemos visto. Okay, he says that lots of people in Argentina have functions more makeup when you took it off. And one of the characteristics of the band for the people here was your tongue, which we have not seen so bad.
Is there a question? La tan mental psicodelia que va a aparecer en el nuevo disco, ¿es porque los temas se dieron naturalmente psicodélicos o es la influencia de Buenos? La tan mental psicodelia que ellos han hablado, que va a salir en el nuevo álbum, ¿es porque los temas se dieron naturalmente así o por vos? ¿O por el productor Buenos? Psychedelic sound, you know. We're planning on using psychedelic, you know, for lack of a better word, some of the music we're making will be very heavy, but it will also be psychedelic, but nobody should think that in any way that's connected with us and drugs, or, you know, sometimes when people say psychedelic, the way people think is, oh, you get high, acid, stuff like that. We are anti-drugs, we are anti-anything that makes you be less than 100%. Que muchas veces, por no usar una palabra mejor, usamos las palabras psicodelia. Pero el disco en sí va a ser un disco muy pesado y el hecho de que lleve el nombre psicodelia no nos tiene que relacionar para nada con las drogas, con lo que sea. Dañino para que una persona no pueda funcionar al 100%. A Paul quería preguntarle cuáles son sus vocalistas preferidos. Paul, which are your favorite singers, vocalists? You are talking to one. I say probably some of the people, Robert Plant, the singer from Humble Pie, Steve Marriott. Cantante Steve Marriott de Humble Pie. And Tony Bennett too. Tony Bennett. Your favorite? And Bruce. Elvis. Bueno, muchas gracias chicos, ahora sí. Fotos. Ever since I was a little kid, since I've heard you guys, I've had a dream, and it was to present you guys on the show, to introduce you guys. Hottest band in the world. That's a good dream. You must be dreaming. A ver, Benny. Go back to sleep. Keep on dreaming. You want the best, you've got the best. The hottest band in the world. También acá en Argentina trabajando en el cine con gente como Tom Selleck. People here in Argentina also know of you working on a movie with Tom Selleck. ¿Qué recuerdos tiene del cine? What are your memoirs from that stage? Well, I was very good. Everybody else stunk. Bueno, yo fui muy bueno, pero todos los demás fueron una porquería. What are you? They were good memories, but it was not a good time for me. It was a time when I felt lost, with no direction. And sometimes, like when you're in love with a beautiful girl, sometimes you look for mistresses when, if you're happy with the girl, you should try to find out I don't know what the fuck I'm talking about. Los recuerdos son muy buenos, pero era una etapa media fulera de mi vida que bueno, no sabía muy bien para qué dirección. It was a bad time for me in Kiss. I felt lost. Me sentía perdido en Kiss. When the makeup came off, cuando nos sacamos el maquillaje, I felt lost, so I tried to find me sentí perdido, así que traté de encontrar algún tipo de satisfacción. Personal satisfaction in movies, when the truth was I should have tried to find out how to make myself happier. Y bueno, traté de buscar una salida en las películas cuando tenía que haber encontrado dentro mío la forma de salir adelante con Kiss. But I'm still a great actor. Pero sigo siendo un actor. You are. Si deciden hacer una película con Madonna, Would you do a movie with Madonna? Home movies or? ¿Video home o otra calificación? ¿Por qué ellos consideran al álbum Music from the Elder como uno de los más flojos de su carrera? Why do you consider Music from the Elder one of the weakest albums of your career? Music from the Elder is not a bad album. Music from the Elder no es un álbum malo. It is not a good Kiss album. No es un buen álbum de Kiss. It is an album where perhaps we were trying too hard. Por ahí estábamos tratando demasiado. To impress
critics and people de who impresionar a la crítica y a la gente que we should know are really not important. bueno, que gente que realmente sabemos que no son tan importantes. It's a good album, but we don't think of it as ours. Bueno, es un álbum bueno, pero no lo consideramos un álbum nuestro. It's a very good Genesis record. Es un buen disco de Genesis. Si se sienten entonces limitados musicalmente por satisfacer la onda de Kiss, digamos. Do you sometimes feel limited musically with the need to satisfy the need of Kiss? No, this is a wonderful love relationship that we've had with our fans. Es una relación amorosa excelente que hemos tenido con nuestros fans y ellos. It's a free and open relationship. We can go and do something else if we want, and they're certainly free to go wherever they want. And the reason we've stuck by each other is because there is this trust and freedom. And we're totally satisfied. I think our fans are happy as well. Bueno, tanto nosotros como los fans tienen la libertad de tomar la dirección que quieran, pero bueno, la relación es tan buena que decidimos seguir en esto. Gene, you mentioned once that you were interested in producing bands from other countries. Have you heard anything from Argentina? Do you have anything in mind? Give us tapes. Bueno, necesitamos... Mándenos cintas, mándenos demos. Digas, Joaquín. What's the name of the band? ¿Cómo se llama la banda? ¿Cómo se llama? No. Fox Day? Pero bandas nuevas, ¿eh? Quiere producir bandas desconocidas. Que freen. Cuando era chico, yo me pintaba de Gene Simmons o de Peter Criss y salía a la calle y la gente pensaba que estaba loco. When I was a little kid, I used to make up like Simmons or Peter Criss, and Because I'm a people would drummer. think I was crazy. Y me gustaría mucho si me pueden firmar los discos y eso es todo. And he just wants his LPs on. Okay. That's all. Para Bruce la pregunta. For Bruce? Bruce, tu hermano Bob tuvo y tiene una relación con Kiss bastante afectiva y bastante cercana. Quisiera saber si él, bueno, te da algún tipo de consejo para cómo comportarte dentro de la banda y si te ayudó en tu carrera. Your brother seems to have a very affectionate and cool relationship with Kiss. Did he ever give you advice on how to do things with the band, or does he support you? Yeah, don't shave my head. Dice que no se afeite la cabeza. No, he definitely, he knew that I would be very good in the band. And Sabía que iba a resultar muy bien en la banda. he didn't really have to prep me in any way. Y You no know. tuvo que realmente empujarme de ninguna forma ni ayudarme. We both love the same kind of music Porque los dos amamos that Gene and Paul love, música. guitar influences. Todos influenciados por la guitarra. You know, but he's here in spirit too, though. Él aquí está aquí en espíritu también. Sí, quisiera saber si ellos creen que podrían llegar a hacer una nueva explosión mundial de fama de Kiss como grupos viejos tipo Aerosmith, que está muy de moda en estos momentos. Y si por favor me puede firmar un autógrafo. Would you cause another massive Kiss explosion worldwide, like they did in the 70s? We think we're doing pretty well. You have to ask for 50,000 people tonight. I think. Creo que bueno que nos va bastante bien si esta noche van a haber más o menos 50.000 personas. Obviously, when you have been around a while, sometimes people say, "Oh, it's not like it once was." Obviamente que cuando uno anda dando vueltas durante mucho tiempo, cuando nos ven dice que bueno no era como era antes. But it's very strange because to us, we know that most bands would give anything to be in our position. Pero bueno, nos resulta, creemos que muchas bandas darían cualquier cosa por estar en nuestra posición. Una para Paul y la otra para Amanda. La de Paul es, si escuchó la versión de Relay de Trouble Walking. Are you married to Ace? ¿Estás casada con Ace? No, I'm not married. I love you. Entonces, si escuchó la versión de Hide Your Heart, Have ¿qué you le heard pareció? the version of Hide Your Heart by Ace first? Yes. Y la segunda es, cuando tocaron en el 88 en el Limelight con Ace, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo se encontraron? How was the gig in the Limelight in '88 with Ace? How did you meet? It wasn't 88. No fue en el 88. Yes.
Sí, sí, 88. It was 88. Have you heard that version? Do you like it? Hide Your Heart was a song that many people recorded that was on one of our albums. It was on Hot in the Shade. Thank you. And I told Ace that his version, next to ours, was the best. Many people Mucha gente lo ha hecho ese tema, nosotros lo publicamos en Hot in the Shade. Y yo le dije a Ace que su versión, después de la nuestra, era la mejor. very, very talented. Ace es muy talentoso. And at times it's frustrating, I think, for us because he does not either get the success or really reach, I think, what he is capable of. Y a veces nos frustra hasta a nosotros mismos que con su talento no llegue a donde realmente debería estar. Ok, ¿y lo del Limelight? Han guardato años, la verdad es condenado. We were invited to go see Ace play. Nos invitaron a ver a Ace tocar. And we did. Y fuimos. And last minute, y a último momento, last minute Ace came up and said, ¿Cómo me voy de acá? Ace vino y vamos a hacer unos bices y bueno, nos llevó al escenario. didn't mean anything more than that. Y no significó más que eso. People thought, oh, we're getting back together, with the old makeup. La gente pensó que se iban a volver a juntar, volver a maquillar, y no es así, fue nada más que tapar con un amigo. If you ever want to find out if rumors are true, si alguna vez quieres saber si los rumores son verdaderos, ask us. Pregúntenos. We read a newspaper story about us killing chickens on stage. Sí, hemos And escuchado then somebody actually saw that. pisando pollitos en el estadio, y bueno, hay gente que hasta lo vio. We eat chickens off stage. Pero lo que sí hacemos es comer pollo fuera de eso. De volver a ver una reunión con Peter y Ace, ¿lo harían maquillados o sin maquillaje? Would there be a reunion with Ace and Peter? Do you think it would be with makeup or without? It would probably be without us. Probablemente sería sin nosotros. There's a reunion going on now with Vinnie Vincent, Mark St. John, Jay Fred, and Peter Chris. Seriously, there is no plans. We don't even talk about a reunion. No hay planes ni hablamos de planes posibles. Without being mean, perhaps at this point, because Peter and Ace are not doing as much, it would be much more advantageous, and they seem to enjoy the idea. But we're very busy. Parece una idea contagiosa, a ellos les gusta mucho la idea, pero estamos muy ocupados. And it would not be fair to the band today to suddenly stop. Y no sería justo con la banda de hoy que de repente parar. But we also have learned never to say never. Pero también aprendimos a nunca decir nunca. A reunion is not really the right word. A reunion infers a band is broken up and then they get back together. Y una reunión no sería la palabra correcta porque querría decir que alguna vez nos separamos. We have never stopped. Y We nosotros don't nunca paramos. plan on stopping. No planeamos parar. You're going to have to drag us kicking and screaming off the stage. Nos van a tener que sacar a patadas del escenario porque estamos acá. ¿Puedo dar una versión de 7 discos más? Is it true you're going to do 7 more records? Sorry? Is it true that you're signed for 7 more records? If they will let us do more, we will do more. Y si nos dejan hacer más, vamos a hacer más.